Confía en Dios, su plan es perfecto y nunca falla. En la vida, todos enfrentamos momentos en los que nuestras circunstancias nos llevan a cuestionar el propósito de nuestra existencia. Nos preguntamos, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito detrás de estos desafíos? A menudo, las situaciones que parecen estar fuera de nuestro control nos llenan de incertidumbre y ansiedad. En esos momentos, podemos sentir que nuestra vida está fuera de rumbo y que Dios está distante. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios nunca está lejos de nosotros. Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, un plan diseñado con amor y propósito eterno, y es fundamental que aprendamos a confiar en Él, incluso cuando no podemos ver la totalidad de su plan. Confiar en Dios no significa que nunca enfrentaremos dificultades. De hecho, la fe en Dios nos llama a caminar por caminos que a menudo parecen inciertos. Pero es precisamente en esos momentos de incertidumbre donde nuestra fe en su plan perfecto se fortalece. A lo largo de esta narración, exploraremos cómo las enseñanzas bíblicas nos invitan a confiar plenamente en el plan de Dios, recordándonos que su propósito es siempre para nuestro bien, aunque no siempre sea evidente de inmediato. Cuando enfrentamos momentos de incertidumbre en nuestras vidas, es natural preguntarnos si realmente estamos caminando en la dirección correcta. A menudo, nos encontramos luchando con decisiones importantes, fracasos inesperados o situaciones que simplemente no entendemos. En esos momentos, podemos sentirnos tentados a pensar que el plan de Dios para nosotros ha fracasado o que nos hemos desviado irreversiblemente del camino correcto. Sin embargo, la Biblia nos enseña una verdad reconfortante: Dios nunca se equivoca. Su plan es perfecto, incluso cuando no podemos verlo claramente. Él está obrando en nuestras vidas de maneras que a menudo trascienden nuestra comprensión inmediata. A lo largo de las Escrituras, vemos que el plan de Dios no es algo improvisado o reactivo. Desde la creación del mundo, Él ha trazado un diseño soberano y perfecto para cada uno de nosotros, un plan que toma en cuenta nuestras habilidades, debilidades y circunstancias. Dios tiene el control absoluto de cada detalle, y nada sucede fuera de su conocimiento y voluntad. Como nos dice Jeremías capítulo 29 versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo nos recuerda que, aunque a veces nuestra vida parezca caótica o incierta, Dios siempre está llevando a cabo su propósito en nosotros para nuestro bien. A menudo, la clave para entender el plan de Dios es confiar en que Él ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Mientras que nuestras decisiones y circunstancias pueden parecer pequeñas y desconectadas, Dios ya ha trazado el panorama completo. Su plan no solo abarca el presente, sino también el futuro eterno. Nos invita a caminar por fe, confiando en que cada paso está guiado por su sabiduría infinita. Incluso los obstáculos y los desvíos que encontramos en nuestro camino pueden ser parte del proceso que Dios usa para moldearnos y prepararnos para el destino que ha diseñado específicamente para cada uno de nosotros. En esta narración, exploraremos cómo el plan de Dios se despliega en nuestras vidas, cómo podemos confiar en su soberanía y dirección, y cómo incluso los momentos más difíciles pueden ser usados por Dios para cumplir su propósito eterno. La soberanía de Dios. Él controla todas las cosas. El concepto de la soberanía de Dios es clave para entender su plan perfecto. La soberanía de Dios significa que Él tiene control absoluto sobre todo lo que sucede en el universo, desde los eventos más grandiosos hasta los detalles más pequeños de nuestras vidas. No hay nada que escape a su control o conocimiento. El Salmo capítulo 115 versículo 3 lo expresa claramente: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Este versículo subraya que, aunque no siempre comprendamos el porqué de las cosas, podemos confiar en que Dios tiene un propósito en todo lo que permite. Un ejemplo claro de la soberanía de Dios se encuentra en la vida de Job. Job era un hombre justo que honraba a Dios en todas sus acciones. A pesar de esto, fue sometido a una serie de pruebas que le quitaron todo lo que tenía: su familia, su salud y sus posesiones. Job no entendía por qué estaba pasando por tanto sufrimiento, pero nunca perdió su confianza en Dios. A lo largo de su prueba, Job mantuvo su fe y finalmente declaró:
de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esta declaración muestra que, aunque Job no comprendió el propósito de su sufrimiento en un principio, al final pudo ver cómo Dios usó esas pruebas para acercarlo más a Él. Dios es soberano sobre cada detalle de nuestra vida, incluso sobre aquellos que parecen caóticos o injustos. Es natural que, al enfrentarnos a adversidades, nos preguntemos por qué Dios permite que sucedan cosas malas. Pero la Biblia nos enseña que Dios está trabajando incluso en nuestras dificultades para cumplir su propósito mayor. Romanos capítulo 8 versículo 28 nos recuerda: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este versículo no significa que todo lo que suceda será agradable o fácil, sino que Dios, en su soberanía, puede usar incluso nuestras peores experiencias para cumplir su plan perfecto. Uno de los pilares fundamentales de nuestra fe es la soberanía de Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, nos referimos a su autoridad y control absoluto sobre todo lo que sucede en el universo. No hay un detalle demasiado pequeño o un evento demasiado grande que escape de su conocimiento o de su poder. La Biblia está llena de ejemplos que nos muestran cómo Dios, en su soberanía, dirige los asuntos del mundo y de nuestras vidas individuales de acuerdo con su voluntad. En Isaías 46, 9-10, Dios declara: yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada es semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Este pasaje nos recuerda que Dios tiene un plan que no puede ser frustrado, y que su voluntad siempre se cumplirá, sin importar las circunstancias. La soberanía de Dios es una fuente de consuelo para los creyentes, porque sabemos que nuestras vidas no están gobernadas por el azar o las circunstancias, sino por un Dios que nos ama y tiene el control de todo. Cuando enfrentamos dificultades, sufrimientos o decisiones difíciles, podemos estar seguros de que Dios está obrando detrás de escena, orquestando cada situación para su gloria y para nuestro bien. En Romanos nos asegura que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Este versículo no promete que no enfrentaremos problemas, sino que incluso las situaciones difíciles son utilizadas por Dios para un propósito mayor, un propósito que a veces solo se revela con el tiempo. En ocasiones, el control soberano de Dios puede ser difícil de entender, especialmente cuando vemos injusticias o sufrimientos que parecen innecesarios. Nos preguntamos cómo pueden encajar en su plan perfecto. Sin embargo, es importante recordar que nuestra visión del mundo es limitada. Solo vemos una pequeña parte del cuadro completo, mientras que Dios tiene la perspectiva eterna. Él ve no solo lo que está sucediendo ahora, sino también el impacto eterno de cada evento. Un ejemplo claro de esto es la historia de José en el Antiguo Testamento. Aunque José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y encarcelado injustamente, más tarde reconoció que todo formaba parte del plan de Dios para salvar a muchas personas. En Génesis capítulo 50 versículo 20, José les dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esta historia nos enseña que, aunque no siempre entendamos el propósito inmediato de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios las está utilizando para un bien mayor. Además, la soberanía de Dios no significa que somos simples marionetas sin voluntad propia. Dios nos ha dado libre albedrío y nos invita a participar activamente en su plan. Aunque Dios tiene el control supremo, nuestras decisiones importan y forman parte del diseño que Él ha establecido. Esto nos da una tremenda responsabilidad, pero también la seguridad de que, incluso cuando cometemos errores o tomamos decisiones equivocadas, Dios en su soberanía puede redimir esas situaciones y utilizarlas para cumplir su propósito. Este misterio entre la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad es una verdad profunda que nos llama a confiar en Él, sabiendo que nuestra vida está en sus manos, y al mismo tiempo a vivir con propósito y fe, conscientes de que nuestras acciones tienen consecuencias en su plan eterno. El plan perfecto de Dios, un propósito en cada situación. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, un plan que ha sido diseñado antes de la creación del mundo. En Jeremías capítulo 29 versículo 11, Dios declara:
Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo nos asegura que el plan de Dios es bueno, aunque a veces no lo entendamos o no lo veamos claramente en el momento. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de personas que, aunque enfrentaron grandes desafíos, confiaron en el plan de Dios y finalmente vieron su propósito cumplido. Un ejemplo notable es el de José. En el libro de Génesis, se narra cómo José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, quienes estaban celosos de él. José enfrentó muchas dificultades a lo largo de su vida, incluyendo la traición de su familia, la injusta acusación de la esposa de Potifar y el encarcelamiento. A pesar de estos desafíos, José nunca perdió su fe en Dios. Eventualmente, Dios lo elevó a una posición de gran autoridad en Egipto, donde fue instrumental en salvar a su familia y a muchas otras personas durante una hambruna. En Génesis 50 horas y 20 minutos, José le dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Este versículo es un recordatorio poderoso de que, aunque las circunstancias parezcan estar en nuestra contra, Dios está trabajando detrás de escena para cumplir su plan perfecto. El plan de Dios no siempre es evidente desde el principio. A menudo, nos encontramos en situaciones que parecen caóticas o injustas, y es fácil dudar de su propósito en esos momentos. Sin embargo, la Biblia nos anima a confiar en que Dios ve el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos una pequeña parte. Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 6 nos exhorta: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Este pasaje nos recuerda que, aunque no entendamos el porqué de nuestras circunstancias, podemos confiar en que Dios nos guiará por el camino correcto. Dios no hace nada al azar. Cada situación, cada evento en nuestras vidas, ya sea pequeño o grande, forma parte de un plan divino perfectamente orquestado. A menudo, en medio de las dificultades o los momentos de incertidumbre, podemos sentirnos tentados a pensar que nuestras vidas están fuera de control o que hemos sido olvidados por Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios no solo está presente en nuestras vidas, sino que está activamente trabajando en todo momento. En Efesios capítulo 1 versículo 11, leemos que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto significa que, incluso cuando no lo entendemos, hay un propósito divino en cada situación que enfrentamos. Todo lo que sucede tiene un lugar en el plan perfecto de Dios para nuestras vidas, un plan que trasciende nuestro entendimiento humano y que siempre está orientado hacia nuestro bien y su gloria. Una de las verdades más alentadoras del plan perfecto de Dios es que nada de lo que enfrentamos se desperdicia. Incluso los momentos de dolor, fracaso o pérdida tienen un propósito. Dios los usa para moldearnos, transformarnos y prepararnos para el futuro que tiene reservado para nosotros. Romanos capítulo 5 versículos 3 al 4 nos recuerda que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. A través de las pruebas, Dios nos purifica, nos fortalece y nos ayuda a crecer en fe y dependencia de Él. No es fácil ver el propósito en medio del dolor, pero podemos confiar en que Dios está trabajando en cada circunstancia para perfeccionarnos y para llevarnos más cerca de su voluntad. Nada es casual o sin sentido en el plan divino, cada paso es parte de una narrativa más grande que Dios está escribiendo con nuestras vidas. El plan de Dios también nos enseña que cada temporada de nuestras vidas tiene un propósito específico. A veces, estamos en una temporada de crecimiento y éxito, donde todo parece avanzar de acuerdo a lo que habíamos soñado. Pero en otras ocasiones, podemos encontrarnos en un desierto espiritual, una temporada de espera o de lucha. Aunque estas temporadas pueden parecer inútiles o frustrantes, Dios las utiliza para prepararnos para el siguiente capítulo de nuestra vida. En Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 se nos dice: «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora». Dios sabe exactamente cuándo y cómo llevar a cabo su plan en nosotros, y es en estas temporadas de espera donde a menudo aprendemos las lecciones más profundas sobre la confianza, la paciencia y la fidelidad. Además,
es importante recordar que el plan perfecto de Dios no siempre sigue la lógica humana. A menudo, lo que parece ser un contratiempo o una puerta cerrada es, en realidad, una protección divina o una redirección hacia algo mejor. En nuestras limitadas perspectivas, podríamos ver un fracaso como el fin del camino, pero Dios lo ve como una oportunidad para guiarnos en una dirección nueva y más alineada con su propósito para nuestras vidas. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en Proverbios capítulo 16 versículo 9, que dice: el corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Dios tiene un propósito para cada circunstancia, incluso cuando nuestras expectativas no se cumplan, y siempre está trabajando para dirigirnos hacia su voluntad perfecta. La confianza en Dios durante las tormentas, fe en medio del caos. La vida cristiana no está exenta de dificultades. De hecho, Jesús nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicciones, pero también nos aseguró que Él ha vencido al mundo. Las tormentas de la vida vienen en muchas formas: enfermedades, pérdidas, problemas financieros o conflictos relacionales. Sin embargo, en medio de esas tormentas, podemos encontrar paz al confiar en que Dios tiene el control. Una de las historias más poderosas en los evangelios que ilustra esta verdad es el relato de Jesús caminando sobre el agua en Mateo capítulo 14 versículos 22 al 33. Después de alimentar a una multitud, Jesús envió a sus discípulos a cruzar el mar de Galilea en una barca, mientras él se quedaba atrás para orar. Durante la noche, una tormenta feroz azotó el barco de los discípulos, y ellos comenzaron a temer por sus vidas. En medio de la tormenta, vieron a Jesús caminando sobre las aguas hacia ellos. Aunque al principio pensaron que era un fantasma, Jesús los tranquilizó diciendo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Pedro, lleno de fe, le pidió a Jesús que lo llamara a caminar sobre las aguas. Jesús le dijo que viniera, y Pedro salió del barco y comenzó a caminar hacia Jesús. Sin embargo, cuando vio la fuerza del viento y las olas, comenzó a hundirse. Pedro clamó a Jesús, y Jesús lo tomó de la mano y lo rescató, diciéndole: «¿Por qué dudaste?». Esta historia nos enseña varias lecciones importantes sobre confiar en Dios en medio de nuestras tormentas. Primero, nos recuerda que Jesús siempre está con nosotros, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. Segundo, nos muestra que nuestra fe puede tambalear cuando quitamos nuestra mirada de Jesús y nos enfocamos en las dificultades que nos rodean. Y finalmente, nos asegura que, aunque nuestra fe flaquee, Jesús siempre está dispuesto a extender su mano y rescatarnos cuando clamamos a Él. La paciencia en el proceso, esperar en Dios. Una de las lecciones más difíciles de aprender en la vida cristiana es la paciencia. Vivimos en una sociedad que valora la inmediatez, pero el plan de Dios a menudo requiere que esperemos en su tiempo perfecto. En Isaías capítulo 40 versículo 31, se nos promete: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán». Esperar en Dios no es fácil, pero cuando lo hacemos, Él nos renueva y fortalece. La historia de Abraham es un ejemplo perfecto de cómo Dios nos enseña la paciencia a través de sus promesas. Dios le prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación, pero pasaron muchos años antes de que esta promesa se cumpliera. Durante ese tiempo, Abraham enfrentó muchos desafíos y dudas. Incluso trató de tomar las cosas en sus propias manos al tener un hijo con Agar, la sierva de su esposa Sara. Sin embargo, Dios tenía un plan más grande y, en su tiempo perfecto, Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. La paciencia de Abraham fue probada, pero su fe en el plan de Dios nunca vaciló completamente. Como resultado, se convirtió en el padre de una nación y el antepasado de Jesucristo. La paciencia en el proceso también nos enseña a confiar en que Dios está obrando en nosotros, incluso cuando no lo vemos. A veces, Dios permite que pasemos por periodos de espera para fortalecer nuestra fe, para moldear nuestro carácter, o para prepararnos para algo más grande. En Romanos capítulo 5 versículo 3 el apóstol Pablo nos dice: «Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado,
y el carácter probado, esperanza. Este pasaje nos muestra que la espera y las dificultades no son en vano. A través de ellas, Dios está desarrollando en nosotros una fe más profunda y un carácter más fuerte. En lugar de ver los tiempos de espera como una pérdida de tiempo o como un retraso en nuestros planes, debemos verlos como oportunidades para que Dios nos prepare para lo que tiene reservado. El amor incondicional de Dios. Su plan está basado en su amor. Uno de los aspectos más reconfortantes del plan de Dios es que está fundamentado en su amor incondicional por nosotros. Todo lo que Dios hace en nuestra vida, ya sea permitirnos atravesar dificultades o darnos bendiciones, lo hace desde un lugar de amor perfecto. En Efesios capítulo 3 versículos 18 al 19, Pablo ora para que los creyentes puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo, y de conocer este amor que sobrepasa nuestro entendimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Este amor es la base de la confianza que podemos tener en el plan de Dios. No importa lo que enfrentemos, podemos estar seguros de que Dios actúa desde su amor por nosotros. Un ejemplo de este amor incondicional se ve en la parábola del Hijo Pródigo. En esta historia, Jesús relata cómo un padre amoroso recibe a su hijo de vuelta después de que éste malgastó su herencia en una vida desenfrenada. El hijo, arrepentido, regresa a casa con la esperanza de ser aceptado como un siervo, pero el padre, lleno de amor, lo recibe como su hijo y celebra su regreso con una gran fiesta. Esta parábola es una imagen del amor incondicional de Dios por nosotros. A pesar de nuestras fallas, nuestro pecado y nuestros errores, Dios siempre está dispuesto a recibirnos de vuelta con los brazos abiertos. Este amor nos asegura que, aunque nos desviemos del plan de Dios, siempre podemos regresar a Él y confiar en que su plan para nosotros sigue vigente. El amor de Dios también se refleja en su disposición a darnos lo que necesitamos, no necesariamente lo que queremos. A veces, lo que pedimos en oración no coincide con lo que Dios nos da, y eso puede ser difícil de aceptar. Sin embargo, en su sabiduría y amor, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. En Mateo capítulo 7 versículos 9 al 11, Jesús dice: ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Este pasaje nos recuerda que Dios, en su amor perfecto, nos da lo que realmente necesitamos, aunque en ese momento no lo comprendamos. El rol de la fe: confiar en lo que no vemos. Confiar en el plan de Dios requiere fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muchas veces, el plan de Dios para nuestras vidas no es evidente de inmediato. De hecho, a menudo parece que nuestras oraciones no están siendo respondidas, o que estamos enfrentando obstáculos que no podemos superar. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la fe es esencial para nuestra relación con Dios. En Hebreos capítulo 11 versículo 6 leemos: Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, y que recompensa a los que le buscan. Uno de los mayores ejemplos de fe en la Biblia es el de Abraham, quien fue llamado por Dios a dejar su hogar y su familia para ir a una tierra que Dios le mostraría. Abraham no sabía exactamente a dónde iba, ni cómo Dios cumpliría sus promesas, pero confió en que Dios lo guiaría. Su fe fue probada aún más cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. A pesar de no entender completamente lo que Dios estaba haciendo, Abraham obedeció, confiando en que Dios proveería. Al final, Dios detuvo el sacrificio y le dio a Abraham una provisión en su lugar, reafirmando su promesa de hacer de Abraham una gran nación. La fe de Abraham no solo lo llevó a ver el cumplimiento de las promesas de Dios, sino que también lo convirtió en un ejemplo para todos los creyentes de cómo confiar en el plan perfecto de Dios, incluso cuando no entendemos todos los detalles. La fe no significa que no tendremos dudas o miedos. De hecho, muchos de los héroes de la fe mencionados en Hebreos 11 experimentaron momentos de duda y temor. Sin embargo, lo que los distinguió fue su disposición a seguir confiando en Dios a pesar de esas dudas. Cuando enfrentamos incertidumbre,
podemos seguir el ejemplo de estos hombres y mujeres de fe, sabiendo que Dios es fiel y cumplirá sus promesas. El propósito en el dolor. Dios transforma el sufrimiento en bendición. Una de las preguntas más difíciles que enfrentamos como creyentes es por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento en nuestras vidas. Si Dios es bueno y tiene un plan perfecto, ¿por qué experimentamos dolor? La respuesta a esta pregunta no siempre es clara, pero la Biblia nos da algunas pistas. En primer lugar, vivimos en un mundo caído, donde el pecado y el mal son una realidad. Sin embargo, aunque Dios no causa nuestro sufrimiento, puede usarlo para cumplir su propósito. En el libro de Romanos, Pablo nos ofrece una perspectiva sobre el propósito del sufrimiento en la vida del creyente. En Romanos capítulo 5 versículos 3 al 5, dice: Nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Este pasaje nos recuerda que, aunque el sufrimiento no es algo que deseemos, Dios puede usarlo para moldearnos, fortalecer nuestro carácter y aumentar nuestra esperanza. Un claro ejemplo de cómo Dios puede transformar el dolor en bendición se encuentra en la vida de José. Como mencionamos anteriormente, José sufrió traiciones y encarcelamiento injusto, pero Dios utilizó esos momentos de dolor para llevarlo a una posición de influencia donde pudo salvar a muchas personas. Al final de su vida, José pudo ver el propósito detrás de su sufrimiento y dijo a sus hermanos: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Este versículo nos recuerda que, aunque las circunstancias de nuestra vida puedan parecer injustas o dolorosas, Dios está trabajando detrás de escena para transformar nuestro sufrimiento en algo que contribuya a su plan perfecto. El dolor también nos permite depender más profundamente de Dios. En 2 de Corintios capítulo 12 versículos 9 al 10, Pablo relata cómo pidió a Dios que le quitara un aguijón en la carne, pero Dios respondió: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En lugar de quitarle el dolor, Dios le dio a Pablo la fuerza para soportarlo, y a través de esa experiencia, Pablo aprendió a depender completamente de la gracia de Dios. Este pasaje nos enseña que, aunque no siempre seremos liberados de nuestro dolor, Dios nos dará la gracia y la fortaleza para soportarlo y crecer a través de él. La perspectiva eterna. El plan de Dios trasciende lo terrenal. Una de las razones por las que a veces luchamos por entender el plan de Dios es porque nuestra perspectiva es limitada. Vemos la vida desde una perspectiva terrenal y temporal, mientras que el plan de Dios tiene una dimensión eterna. En 2 de Corintios capítulo 4 versículos 17 al 18, Pablo nos dice: Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este pasaje nos invita a cambiar nuestra perspectiva y a recordar que lo que enfrentamos en esta vida es temporal en comparación con la gloria eterna que Dios tiene preparada para nosotros. El apóstol Pedro también nos anima a mantener esta perspectiva eterna en mente. En 1 de Pedro capítulo 1 versículos 6 al 7, dice: En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas que enfrentamos no son en vano, tienen un propósito eterno, y el plan de Dios incluye recompensas que trascienden lo que podemos ver en esta vida. Dios usa nuestros dones y talentos, el plan incluye nuestras habilidades únicas. Dios no solo tiene un plan general para nuestras vidas, sino que también ha depositado en cada uno de nosotros dones y talentos únicos que forman parte esencial de ese plan. En 1 de Corintios capítulo 12 versículos 4 a 7, Pablo escribe: Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.
pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esto significa que Dios nos ha dotado de habilidades especiales, no solo para nuestro beneficio personal, sino para que podamos ser de bendición para los demás y cumplir su propósito en el mundo. A veces, puede que no entendamos completamente cómo nuestros talentos encajan en el plan de Dios, especialmente si sentimos que nuestras habilidades no son tan espirituales o significativas como las de otros. Sin embargo, la Biblia nos asegura que todos los dones son valiosos y tienen un propósito en el cuerpo de Cristo. Pablo nos da una analogía en 1 Corintios 12, donde compara el cuerpo de Cristo con el cuerpo humano. Cada miembro tiene una función específica, y aunque algunos parecen más importantes que otros, todos son necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo. Así también, nuestros dones, ya sean visibles o más discretos, son esenciales para el cumplimiento del plan de Dios. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la historia de Bezalel en el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 31 versículos 2 al 5, Dios llama a Bezalel y lo llena del Espíritu de Dios con sabiduría, entendimiento y conocimiento para diseñar y construir el tabernáculo. Aunque Bezalel no era un profeta o un líder militar como Moisés o Josué, sus habilidades artísticas eran fundamentales para la adoración y el servicio en el pueblo de Israel. Esto nos muestra que no importa cuál sea nuestro don, Dios puede usarlo de maneras poderosas para cumplir su plan. Tal vez tengas un don para el liderazgo, el arte, la enseñanza, la hospitalidad o incluso para escuchar y consolar a otros. Sea cual sea tu talento, es parte del plan de Dios para bendecir a los demás y glorificar su nombre. La dirección divina, Dios nos guía paso a paso. A menudo, uno de los mayores desafíos en nuestra vida cristiana es discernir la dirección de Dios. Queremos saber con certeza qué decisiones debemos tomar y qué caminos debemos seguir. Sin embargo, Dios no siempre nos revela su plan completo de una sola vez. En cambio, nos guía paso a paso, enseñándonos a depender de Él en cada situación. En Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 6, leemos: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos invita a confiar en Dios y a buscar su dirección en cada decisión que tomamos. La guía de Dios puede manifestarse de muchas maneras. A veces, la sentimos a través de una convicción en nuestro corazón, otras veces a través de la palabra de Dios, y en otras ocasiones, mediante el consejo de personas piadosas. Pero, independientemente de cómo se manifieste, es importante recordar que Dios siempre está guiándonos, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. En el Salmo capítulo 119 versículo 105, el salmista dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Este versículo nos recuerda que la palabra de Dios nos da suficiente luz para ver el próximo paso, incluso cuando no podemos ver todo el camino por delante. El ejemplo de Moisés guiando al pueblo de Israel por el desierto es una poderosa imagen de la dirección de Dios. Aunque el pueblo de Israel no sabía exactamente a dónde iban o cuánto tiempo tardarían en llegar a la tierra prometida, Dios los guió a través de una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Este relato nos enseña que, aunque no sepamos todos los detalles del plan de Dios, podemos confiar en que Él nos está guiando fielmente. Los desvíos y fracasos, parte del plan redentor de Dios. Una de las preguntas más comunes que nos hacemos como creyentes es si los errores o desvíos en nuestras vidas pueden arruinar el plan de Dios para nosotros. La respuesta bíblica es que, aunque nuestros fracasos y decisiones equivocadas pueden tener consecuencias, no pueden frustrar el plan soberano de Dios. De hecho, Dios puede redimir nuestros errores y utilizarlos para su gloria y para nuestro bien. Romanos 8:28 nos asegura que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto significa que, aunque tomemos decisiones incorrectas o enfrentemos contratiempos, Dios puede orquestar todo para cumplir su propósito en nuestras vidas. El ejemplo de Jonás es un claro recordatorio de cómo Dios puede redimir nuestros desvíos. Cuando Dios llamó a Jonás a ir a Nínive, Jonás desobedeció y trató de huir de la presencia de Dios. Sin embargo,
Dios envió una tormenta y un gran pez para detener a Jonás y llevarlo de vuelta a la misión que le había encomendado. A pesar de su desobediencia inicial, Jonás finalmente fue a Nínive y proclamó el mensaje de Dios, lo que resultó en el arrepentimiento de toda la ciudad. Este relato nos enseña que, aunque nos alejemos del plan de Dios, Él siempre está dispuesto a traernos de vuelta y a usar incluso nuestros fracasos para cumplir su propósito. Los fracasos también pueden ser oportunidades para crecer en humildad y dependencia de Dios. El apóstol Pedro experimentó esto de manera muy personal cuando negó a Jesús 3 veces antes de la crucifixión. A pesar de su fracaso, Jesús no lo desechó, sino que lo restauró y lo convirtió en un líder clave de la iglesia primitiva. Este ejemplo nos recuerda que nuestros fracasos no son el final de la historia. Dios es experto en restaurar y redimir nuestras vidas, y utiliza incluso nuestros errores para moldearnos a la imagen de Cristo. La gloria final, el plan de Dios culmina en la eternidad. Aunque Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas aquí en la tierra, la verdadera culminación de su plan se encuentra en la eternidad. En Apocalipsis capítulo 21 versículos 3 al 4, leemos sobre la promesa final de Dios: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Este es el destino final de todos los que confían en el plan de Dios, una vida eterna en la presencia de Dios, sin sufrimiento, sin pecado y sin separación de nuestro Creador. Este destino glorioso debe ser nuestra mayor esperanza mientras vivimos nuestras vidas en la tierra. Aunque enfrentemos dificultades, pruebas y fracasos, podemos estar seguros de que el plan de Dios terminará en una gloria indescriptible. Pablo nos recuerda en 2 de Corintios capítulo 4 versículos 16 al 17 que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Estas palabras nos animan a mantener la vista en la eternidad, sabiendo que las dificultades de esta vida no se comparan con la gloria que nos espera. El plan de Dios no solo es perfecto, sino que es eterno. Aunque nuestra perspectiva a menudo se limita a lo que podemos ver en el presente, Dios está orquestando un plan mucho más grande y glorioso de lo que podemos imaginar. La culminación de este plan es una vida eterna con Él, donde experimentaremos su amor, su paz y su presencia de una manera plena y completa. Confiar en el plan perfecto de Dios. La vida cristiana está marcada por la confianza en un Dios que tiene un plan perfecto para nosotros. Aunque a veces no entendamos su plan o enfrentemos dificultades que parecen no tener sentido, podemos estar seguros de que Dios está obrando en todo momento para nuestro bien y su gloria. El plan de Dios no solo nos guía en esta vida, sino que también nos lleva hacia una esperanza eterna que trasciende todas las pruebas y tribulaciones que enfrentamos. Confía en que el Dios que te creó, que te ama profundamente y que te ha dotado de dones y talentos únicos, tiene un propósito especial para tu vida. Aunque el camino pueda estar lleno de incertidumbre, desafíos y fracasos, recuerda que el plan de Dios no puede ser frustrado. Él está contigo en cada paso, guiándote, fortaleciéndote y preparándote para una gloria eterna. Mientras caminas por la vida, mantén tus ojos puestos en Él, confiando en su guía y en su plan perfecto para ti, la idea de que, aunque no podamos comprender cada detalle, el plan de Dios siempre es para nuestro bien. Este enfoque nos permite caminar con seguridad en medio de la incertidumbre, sabiendo que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Al final de todo, lo que realmente importa es nuestra disposición para confiar en el plan perfecto de Dios. A lo largo de nuestras vidas, enfrentaremos situaciones que no entendemos, momentos de dolor o de incertidumbre, y decisiones que pueden parecer abrumadoras. Sin embargo, en medio de todo eso, Dios nos llama a confiar en Él, a descansar en la verdad de que su plan es más grande, más sabio y más perfecto de lo que jamás podríamos imaginar. Jeremías capítulo 17 versículo 7 nos recuerda: «Bendito el hombre que confía en el Señor, y cuya confianza es el Señor». La bendición viene no de entender cada detalle,
sino de confiar plenamente en que Dios está obrando en cada aspecto de nuestras vidas para nuestro bien y para su gloria. Confiar en el plan de Dios no significa que siempre será fácil o que evitaremos el sufrimiento. Jesús mismo nos dijo que en este mundo tendríamos aflicción, pero también nos animó a tener paz porque Él ha vencido al mundo. Esto nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente y sigue en control. Nuestra tarea no es entenderlo todo, sino caminar por fe, sabiendo que Dios está usando cada experiencia para perfeccionarnos y llevarnos más cerca de su propósito. El apóstol Pablo lo entendió bien cuando dijo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las pruebas que enfrentamos aquí son temporales, pero los frutos de confiar en Dios y en su plan son eternos. Además, confiar en el plan perfecto de Dios requiere una entrega total de nuestros propios deseos, sueños y expectativas. A menudo, queremos controlar cada aspecto de nuestras vidas y buscamos cumplir nuestros propios planes. Pero el llamado de Dios es a entregar nuestras vidas completamente en sus manos, permitiéndole guiar nuestros pasos y dirigir nuestro camino. Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 6 nos insta a confiar en el Señor con todo tu corazón y no apoyarte en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos invita a rendir nuestras preocupaciones y nuestro control, y a confiar en que Dios, en su infinita sabiduría, nos guiará siempre hacia el camino correcto. Finalmente, al confiar en el plan de Dios, también somos testigos de su fidelidad. Cuando miramos hacia atrás en nuestras vidas, podemos ver cómo Dios ha estado presente en cada paso, incluso en los momentos en que parecía que todo estaba fuera de control. Podemos recordar momentos en los que, aunque no lo entendíamos en ese momento, Dios estaba obrando a nuestro favor. Esta perspectiva nos da la confianza para seguir adelante, sabiendo que el Dios que ha sido fiel en el pasado lo seguirá siendo en el futuro. Al final, confiar en el plan perfecto de Dios es una decisión diaria, una elección continua de caminar por fe, sabiendo que Él nunca falla y que su propósito para nuestras vidas siempre es bueno. Vuelve a Dios en cada momento. El plan de Dios para tu vida no solo es perfecto, sino que también es un proceso continuo de crecimiento y dependencia de Él. En este camino, no se trata de tener todas las respuestas ni de vivir una vida sin errores, sino de permanecer en constante comunión con Dios, permitiéndole guiar cada uno de tus pasos. En cada decisión, en cada desafío, vuelve a Dios. Permite que sea tu brújula, tu ancla y tu refugio. Uno de los aspectos más hermosos del plan de Dios es que no estamos solos en nuestro caminar. Nos ha dado su Espíritu Santo, quien nos consuela, guía y fortalece en cada paso del camino. Además, nos ha rodeado de una comunidad de creyentes que caminan junto a nosotros, apoyándonos y orando los unos por los otros. Esta comunidad es un recordatorio tangible de que Dios obra en nuestras vidas a través de otros, y de que, juntos, somos parte de un plan mayor que el individual. A medida que avanzas en tu jornada, recuerda las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6 versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo encapsula el corazón del plan de Dios. Nuestra prioridad debe ser buscar su reino, su voluntad y su justicia. Cuando hacemos de Dios el centro de nuestras vidas, todo lo demás, nuestras preocupaciones, deseos y metas, encuentra su lugar correcto en el plan perfecto de Dios. Por lo tanto, te animo a que confíes plenamente en que Dios ya ha trazado un camino para ti, incluso cuando no puedas verlo claramente. A través de la fe, la oración y la obediencia, descubrirás que su plan siempre es bueno y siempre te llevará a un destino glorioso, tanto en esta vida como en la eternidad. Dios está contigo, y su propósito para ti está lleno de esperanza, promesa y redención. Confía en Él, sigue su guía y permite que su plan perfecto se despliegue en tu vida. La vida está llena de altibajos, de momentos de alegría y de desafíos inesperados. En medio de este torbellino, es fundamental que mantengamos nuestra mirada fija en Dios y volvamos a Él en cada situación. La oración y la meditación en su palabra son herramientas poderosas que nos permiten reconectar con nuestra fuente de fortaleza y dirección.
En Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7, se nos instruye, no estéis afanosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que, al llevar nuestras preocupaciones ante Dios, podemos experimentar una paz que no se puede explicar, una paz que nos sostiene en medio de la tormenta y nos permite seguir adelante con confianza y fe. Además, volver a Dios en cada momento significa cultivar una relación constante con Él. No se trata solo de buscarlo en tiempos de necesidad, sino de establecer una comunicación fluida y continua en nuestro día a día. Al reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano, en nuestras rutinas, en nuestras decisiones y en nuestras interacciones, permitimos que su guía y su amor transformen cada aspecto de nuestras vidas. Dios anhela que seamos conscientes de su presencia y que lo busquemos en todas las circunstancias. Salmos capítulo 34 versículo 18 nos recuerda que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esta cercanía nos ofrece la certeza de que, sin importar lo que enfrentemos, siempre podemos acudir a Él y encontrar consuelo, dirección y renovación. Volver a Dios en cada momento también implica un acto de humildad, reconociendo que no tenemos todas las respuestas y que, por nuestra cuenta, a menudo nos perdemos. Este regreso a Dios nos permite aprender a confiar en su sabiduría infinita en lugar de depender de nuestro entendimiento limitado. Proverbios capítulo 16 versículo 3 nos exhorta, encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Cuando entregamos nuestras preocupaciones, planes y deseos a Dios, permitimos que Él nos guíe y afirme nuestros pasos. Así, nuestra confianza en Él se convierte en un ancla en medio de la incertidumbre, y descubrimos que su propósito se revela en cada momento de nuestra vida. Finalmente, volver a Dios en cada momento nos prepara para ser agentes de su amor y gracia en el mundo. A medida que experimentamos su paz y su presencia, estamos llamados a compartir esa esperanza con los demás. Cada vez que nos dirigimos a Dios en oración, cada vez que encontramos consuelo en su palabra, estamos fortaleciendo nuestra capacidad de reflejar su luz en medio de la oscuridad. Así como nosotros buscamos a Dios en momentos de necesidad, también podemos ser un apoyo para quienes nos rodean, recordándoles que hay un plan perfecto en cada situación y que siempre pueden volver a Dios. Esta cadena de confianza y apoyo mutuo no solo edifica nuestras vidas, sino que también crea una comunidad de fe donde todos podemos experimentar el amor transformador de Dios. Si este mensaje resonó contigo, te invitamos a que sigas nuestro canal. Hay muchos otros recursos y enseñanzas que pueden ayudarte a fortalecer tu fe y guiarte en tu caminar espiritual. No dudes en explorar nuestros otros videos, donde encontrarás más mensajes inspiradores que, sin duda, serán de gran ayuda en tu vida. Juntos, podemos seguir creciendo en la fe y apoyándonos en el camino hacia el propósito perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros.